Qué rápido se fue el tiempo. Sí, es que el tema está candente. Ajá, ni Sí, siquiera vimos. wow. Hola. A Gildita ya no la escuché porque cabal se fue. Ya, no, era Pini Ah, la que preguntaba. perdón, Era yo que te preguntaba que uno para entender esa misericordia de Dios la tiene que ver a través de la línea del tiempo, porque uno no la puede comprender en el, digamos ahora en el momento actual, ¿verdad? Con lo de la pandemia y todo eso, no entendés. Ujú. Que si es justo, si no es justo, porque les toca a uno, porque no les toca al otro. Entonces, tal vez dentro de muchos años se sepa, ¿verdad? O se comprenda mejor, porque uno con su mente humana no lo puede captar así tan fácil, siento yo. Exacto. Y es donde hemos hablado del hilo conductor. Aquí vemos el cabal, como tú dices, la línea del tiempo, es el hilo conductor que va trayendo el mensaje bíblico, el mensaje teológico. O sea, si nos ponemos en un tema de justicia, solo de justicia, bueno, pues cualquiera decir, bueno, pues esto es justo. La verdad es que está todo tan corrupto, está todo bueno, y aunque nosotros en algunas cosillas no estemos tan así, pero bueno, si a Dios quiere terminar con todo, pues es justo que lo haga y que lo haga, si vamos a hablar de eso. Pero si entramos desde el principio, que Dios es amor y vemos desde el origen el amor que puso en la creación y el amor que puso al poner al hombre en un lugar paradisiaco, pues no lo puso para destruirlo, no lo puso. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. De tanto esfuerzo, tanto perdón, tiene que haber un cambio. Y cuando Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, eso no solamente está hablando de una realidad celestial. La humanidad, ya sea a través de tanto sufrimiento, de tanto golpe, de todo lo que ustedes quieran, tiene que ir comprendiendo ese cambio de fraternidad. Al final no somos como los dinosaurios, pues como ese periodo jurásico que de verdad tuvo que terminar, porque de lo contrario ellos sí no iban a aprender a ser fraternales, ¿verdad? Difícilmente. No creo que esos grandes animales pudieran aprender. Pero si Dios ha tenido tanta paciencia, tanta tolerancia, tanta pasión para irnos recuperando, para querernos ni siquiera convencer, sino que a fuerza de amor, querernos atraer sería la palabra, no tanto convencer, sino atraernos. Y si eso es tan lento, tan despacio, el hilo conductor y la línea de la historia tiene que ver que la humanidad entera, tiene que tener ese cambio. Debe de ser así. O sea, no vamos al precipicio, no, eso no es lo que está anunciado. Vamos a nuevos cielos y tierras nuevas, pero no es celestial, no es algo que tenga que verse en otra vida, sino que en esta, porque es que aquí fue donde Dios nos plantó. Si Él nos hubiera querido ángeles, nos hubiera hecho ángeles. Pero estamos en este proceso humano en un cambio de humanidad. No es tanto, claro que empieza personalmente, pero la redención de Jesús no pudo haber sido tan inútil, no pudo haber sido tan inútil. Tiene que tener sus efectos, como dice Pini, a lo largo de la historia, aunque vaya de poquito en poquito. Esa es la visión que yo tengo de la teología. No es la Apocalipsis es un género literario que habla de un futuro mejor. Y si nosotros tenemos que ver que vamos a aprender eso mejor, pues por procesos dolorosos, pues si no hay más remedio, porque no aprendemos de otra manera, porque se nos está presentando el amor, básicamente el amor, que nos justifica, que nos perdona, que nos salva, que tiene misericordia, pero si así no aprendemos, pues bueno, no es que las consecuencias de nuestros propios actos van a ir suscitando situaciones más difíciles.
tendremos que aprender en algún momento. Y si en el Antiguo Testamento quedó un resto, que era el que esperaba el Mesías, pues en esta nueva creación tendrá que haber un resto, que también comprenda que es el amor de Dios lo único que vale. Acuérdense ustedes cuál es el mensaje, aparte del perdón, cuál es el mensaje más importante de Jesús en los evangelios. Tal vez no le ponemos mucha atención, pero en esa escena donde Jesús está con Marta y María, hay una frase de Jesús a Marta, que le dice, Marta, Marta, te agobias demasiado. María ha tomado la única parte que es la más importante y nadie se la quitará. Entonces, cuando nosotros comprendamos eso, que en la vida solo hay una cosa que es la más importante y que definitivamente tiene que ser Él y que nadie nos la va a quitar, ese día, tal vez todas estas dinámicas que hoy nos parecen, hoy el padre dijo, este es un ideal. Yo cada vez que utilizan la palabra ideal, yo no me gusta mucho esa palabra porque viene de ideología, viene de idea. Y a mí me parece que el cristianismo no es una ideología ni es una idea. Está personificada en Jesús y Él no fue una idea. Fue un mensaje que lo llevó a cabo con la entrega de su vida. Entonces no fue una idea, fue una experiencia de vida. Ahora, ciertamente, nosotros somos humanos, pero no estamos con una idea, con un ideal. Estamos con una batalla constante para poder corresponder a ese amor que Dios nos da. Y nos damos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra dificultad de perdonar, de amar, de no aprovecharnos. Nos podemos dar cuenta de todo eso. Pero para eso tenemos nuestra oración que pide la gracia, que pide la fuerza del Espíritu, cuando vemos que nuestras capacidades nos fallan. A mí me gusta un anuncio que sale ahorita una niña que dice, mami, perdí mis fuerzas de superhéroe. Yo digo, así es como nosotros tendríamos que decirle al Señor siempre en nuestra oración cuando miramos que no tenemos la capacidad. Padre, no tengo la fuerza de ser tu seguidor, ayúdame aquí. Yo estoy segura que lo hace o no. Entonces, todo eso entra en esta dinámica, pero obviamente lo que dice Jesús es cierto, tenemos que permanecer en Él, de lo contrario no podemos, no se puede. Y entonces lo único que nos vamos dando cuenta constantemente es de la incapacidad, de eso nos damos cuenta. Incapacidad de perdón, que es la otra cara de la moneda del amor, ¿verdad? Capacidad de amar y capacidad de perdonar. Y eso no nos hace malos, nos hace humanos con un deseo, tal vez aquí entraría la palabra ideal, tal vez sería con un ideal de querer seguir al Señor. No lo sé, yo no estoy tan de acuerdo con esa palabra, pero de repente sí entra, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Un mundo ideal, como dice la canción. Bueno, dice, aquí en el tema del perdón dice que perdón significa la acción, o sea, como decía Galen, es una acción, un acto, y es remitir de la pena merecida. Es decir, cuando nosotros perdonamos, hay personas que dicen, yo lo perdono, pero Dios, ahí que se encargue Dios. Entonces aquí no es remitió la pena merecida, sino que se la está pasando a alguien que le va a dar, según ella, un golpe más fuerte del que yo le puedo dar. Entonces dice, es remitir la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, remitir. Por eso la palabra remisión, remito. Eso es la acción de perdonar. Remito la pena. O sea, no quiero que le pase nada, no quiero que sufra las consecuencias de su acto, no quiero. Ese es realmente según lo que dice aquí. Y entonces, aquí... Pero Betsaida, eso es lo que uno no hace. Porque uno dice, bueno, lo perdono, pero que se pudre en el infierno o lo que sea, ¿verdad? Uno siempre dice algo así. Entonces, uno no hace la remisión, ¿sí o no? Pues ya ves, entonces ahí nos damos cuenta.
Y, que como dicen, aquí dice mucho ese dicho de que las personas lo van a pagar en algún momento de su vida, ¿verdad? Eso lo dice la gente mucho. En algún momento va a pagar, ¿verdad? Porque Dios es no justo, perdona o algo así. Dios es justo, es Es el... justo. Y ahí está, que tampoco está remitiendo. Entonces es importante darnos, entender la palabra, qué es lo que estamos haciendo y no meter a Dios en este tema de que Él va a hacer. Hay una cosa interesante que yo no la había entendido, que me pasó con alguien que le pasó algo mal y me dijo, no se lo vayas a contar a nadie lo que me está pasando. Ay, no, le dije, pero ¿por qué? Porque la gente se va a alegrar. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo se va a alegrar la gente? Eso es imposible, le dije yo. Y entonces, hablando después con la secretaria de esta persona, me dice, sí, la gente se alegraría, me dice, porque ha hecho mucho mal a muchas personas. Digo yo, ¿cómo puede ser? Ella misma se estaba autocalificando, ¿verdad? Esto que ella misma se estaba sintiendo seguramente castigada por algo que había hecho. Si se fijan, no sé si me doy a entender lo que les estoy diciendo. Sí, es más o menos lo que yo decía, ¿verdad? Ajá. Pero no se lo está dedicando a otro, sino a ella misma, A ¿verdad? sí misma, porque se sabe culpable. Exacto. Y Culpable entonces, soy yo, como dice la canción. esta es muy romántica y muy sonora con canciones. Eso es... Bueno, pues vean entonces, cuando nosotros decimos remitente, o sea, viene de la palabra remisión, o sea, se lo enviamos, enviar algo a determinada persona a otro lugar. Entonces, cuando nosotros remitimos, o sea, perdonamos, esa acción la remitimos, ¿verdad? Se lo mandamos a otro lugar. ¿A dónde? Pues ahora con la computadora hemos visto que al basurero, ¿verdad? Todo lo que no sirva a la basura, a la basura. Y a la persona, ¿qué son los actos? Los actos van a la basura. ¿La persona a dónde va? La persona va al corazón que está llagado de Jesús. Ahí va. Esa es ¿cómo se llama? Alforja, donde se mete todo lo preciado, porque lo preciado para Dios son las personas, somos sus hijos. Entonces, los actos van a la basura y las personas van al corazón del Señor, porque por todos esos actos Él entregó la vida. Entonces, fíjense ustedes que la alforja de todas las personas que nos lastiman, ¿dónde van esas personas? A la llaga del corazón de Jesús. Para hacerlo más doloroso, bueno, Él ya entregó ese dolor al Padre, ¿verdad? Entonces dice aquí, perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Miren ustedes qué interesante. Eximir, o sea, quitar absolutamente la pena o la obligación. También es dejar, diferir o suspender. O sea, queda así, impaz. Bueno, dicho de una cosa, ceder o perder parte de su intensidad. O sea, esto que está pasando no tiene la misma fuerza, la disminuyo la fuerza. Dejar al juicio o dictamen de alguien la resolución de algo. Bueno, aquí es lo que la mayoría hacemos, ¿verdad? Decir, bueno, que Dios vea qué hace con esto, ¿verdad? Yo ya no puedo, yo ya hice y hasta ahí, ahora que vea Dios. No lo sé. Después dice, indicar en un escrito otro lugar de él o de distinto escrito donde consta lo que añade al punto tratado. O sea, dejar constancia, ¿verdad? Un escrito de hoy es una constancia. Atenerse a lo dicho o hecho o a lo que ha de decirse o hacerse por uno mismo o por otra persona de palabra o por escrito. Sí, a veces, por ejemplo, Pini decía hace un momento, y tiene razón, pero también tiene matices, porque a veces hay parte de responsabilidad en lo que uno hace en relación con otras personas. Vemos, por ejemplo,
en Génesis vemos eso, cómo el pecado se comunica. O sea, la mujer que me diste, la serpiente me dijo, o sea, hay una cadenita, ¿verdad? Cuando no escuchamos la voz de Dios, sino que escuchamos otras voces, entonces hay ciertas cadenitas que se van desarrollando. Se fijan ustedes que el tema es bastante grande, es fuerte y es una de las características del cristianismo, la misericordia, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Yo creo que compartí también con ustedes en un momento una oración eucarística, ¿se recuerdan? Es la quinta, que dice, dame entrañas de misericordia, inspírame el gesto y la palabra ante el hermano que sufre, ante el que se siente solo y desvalido, al que retrocede y se siente explotado. Fíjense, esa es una plegaria eucarística que casi nunca la dicen los sacerdotes, pero es preciosa. Creo que una vez se las compartí o no. Yo creo que Ana Lula pasó, yo hablé de ella y yo recuerdo que Ana Lula la compartió. ¿Verdad que sí? La puse en... Ajá. ¿Verdad que sí, Ana Lula? ¿Sí hiciste? La puse pues como referencia ahí en el chat, pero no me recuerdo cuándo fue eso. Sí, fue en este año, pero ya habíamos hecho ese comentario en relación a la misericordia y en relación a que debemos pedir tener esas entrañas, porque no las tenemos, ¿verdad? Entonces, es una oración eucarística. Y la indulgencia, ¿verdad? Que a veces en nuestra religiosidad la tenemos tan cercana, facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias o favores, ¿verdad? La remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, o sea, esos pecados ya fueron perdonados. Por eso acuérdense que siempre que hablan de indulgencias, hablan de que uno se tiene que confesar, ¿verdad? O sea, no es solamente en automático. Y ese es una gracia que la da la iglesia, ¿verdad? Que la da la iglesia para las personas. Comentarios, tienen, bueno, yo no sé si ya las van a llamar, pero tenemos un tiempecito todavía. ¿Algún comentario hasta aquí? Estamos bien. Ana Lu, volvela a poner a la oración, por Sí, favor. la voy a buscar. Ajá, eso estaba Vaya, haciendo. tan linda, tú tienes ahí tu archivo. Entonces vean que la historia de la salvación es muy, muy importante entenderla, porque va de la mano con la historia de la humanidad, que empieza que somos todos, la humanidad entera, no hay nadie que se escape, pues la única persona es Jesús, y por Jesús ya sabemos la concepción inmaculada de María, por Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener eso claro, que no es por ella misma, ni tampoco es por una predilección, sino que es por una redención primera para el hecho de la encarnación. Entonces el hombre resulta, o la humanidad entera, resulta ser deudora. Hay una deuda, pero esa deuda, y por eso aquí está la carta a los hebreos, ¿verdad? Donde realmente es condonada. ¿Quién asume toda esta deuda? Pues Jesús de Nazaret asume esta deuda humanamente. Hay un humano que humanamente asume toda la deuda de la humanidad. Por eso era importante cuando ustedes veían las catequesis de cristonautas, que había esa pregunta que creo que se las puse todavía el lunes. ¿En qué momento empieza la redención y en qué momento empieza la salvación? Y decía ahí el sacerdote, la redención la hace Jesucristo. Ya vimos que Cristo es el ungido, el Hijo de Dios, tenemos esa naturaleza divina. La redención la hace Jesucristo. ¿Cuándo empieza la redención?
en la concepción inmaculada de María. ¿Ok? ¿Y cuándo empieza la salvación? En el sí de María. Porque el que hace la salvación de la humanidad, asumiendo la deuda de la humanidad entera, la asume Jesús de Nazaret, el hombre. Por eso dice, lo que no se asume no se redime, o sea, no se perdona. Y Jesús en la cruz asumió todo, todo. Y su palabra es, perdónalos, porque no saben lo que hace. Ahí está el tema de la justificación, el tema de la misericordia y del perdón, que es una donación, es una gracia que tenemos por méritos de Jesús. Eso hay que entenderlo perfectamente bien. Entonces, sí está claro esta parte, ¿verdad? ¿Quién redime y quién salva? Y eso no está en esas catequesis de cristonautas, ¿verdad? Luego entonces dice, el perdón de Dios es tan eficaz que Dios deja el pecado detrás del pecador, pero todo esto por méritos de Cristo. Todo esto es por méritos. Hubo alguien que se ha hecho responsable de la deuda. No es, fíjense, cuando Galen decía hace un momento, sí hay que tener el nivel de Dios y el nivel nuestro, perfecto. Pero aquí entra entonces el intermediario, el único intermediario entre Dios y los hombres, y es la persona de Jesús, porque por méritos de él, entonces vemos esta eficacia de ese pecado que ya fue perdonado, ya fue remitido. Todo lo que vimos anteriormente ya lo hizo Jesús. Y ha sido quitado, ha sido destruido. Ha sido una gracia. Nosotros no lo merecíamos. Eso lo dice Pablo también con mucha claridad. Cuando éramos enemigos de Dios, dice, ¿verdad? Y ahorita que estamos leyendo la carta a los Colosenses, dice perfectamente, si ya fuimos liberados, si ya fuimos sanados, no sigamos insistiendo en permanecer en ese camino. Ya nos liberaron, ¿por qué volvemos a regresar? Entonces vemos el primer efecto del don del Espíritu es la remisión de los pecados. Se llama afesis, purificar, lavar, justificar. Volvemos otra vez, es en el Antiguo Testamento, el Salmo 51. Entonces, Linda, ¿en qué página vamos, por favor, que no lo encuentro? No estamos todavía en... En ninguna No, página, no está en las ¿verdad? páginas. No, estamos comenzando, pero nada de lo que hemos visto está en el libro. sí, es la sesión 10 No, eso sí, pero digo la página de la sesión 10, ¿cuál es? Estamos no está. empezando, Correcto. estamos en la introducción. Gracias. Mira, Betsaida, me encanta eso de que el perdón es gratuito, pues el deudor es insolvente. Fíjate. Eso me parece excelente y el hombre con los bolsillos vacíos y en realidad por más que uno tenga es siempre insolvente, ¿verdad? Para Claro, con Dios. ante Dios, por supuesto, pero ahí es donde sí tenemos el mérito por Cristo. Es que ahí es donde nosotros nos damos cuenta el gran valor, el gran regalo que Dios nos ha dado, la gran gracia de ser cristianos, de tener a Cristo, no se dan cuenta. Es justo lo que dice el Evangelio, es haber encontrado la perla, es haber encontrado el diamante, es haber encontrado el tesoro. De veras es eso, de esa no es solo una parábola, es cierto, él es el tesoro, Él es la perla, y haberlo encontrado en nuestra vida es una gracia maravillosa. Aún en medio, aunque no podamos comprender la pandemia, aunque no podamos comprender el sufrimiento, todo lo que ustedes quieran, pero el saber que todo esto, pues Él está ahí como salvaguardando todo lo que nos pueda pasar de una o de otra forma, ya sea en culpas o como sea, pues eso es una gran cosa, ¿o no? Sí. Yo creo que ya nos tenemos que salir porque nos dijeron que a las 10:05.
Ah, bueno, pues ya nos quedamos entonces en la diapositiva 75 y nos toca el Dios del perdón. Seguimos con este tema. Muy Y bien. donde vamos a empezar entonces el otro jueves, Susi está en el página 120 abajo. Espérate. Página 120. Gracias. Gracias. Eso va a ser el número 55. Gracias, Betsaida. A la orden, feliz día, feliz fin de Ajá. semana. Gracias, Betsaida. Gracias. Nos Buena vemos. Yo semana. tengo que ir corriendo. Bye. Ahí. Bueno, chao, chao. Con Gracias, cuidado en el Betsaida. camino. Hasta la otra semana. Que Chao. tu mami siga mejorcita. Ay, no, está re malita, pero bueno. Ay, no me digas. ¿Qué Ay. pasa ahora? Ahora pues ya no puede orinar, entonces le tuvieron que poner sonda y está pues que no habla nada. Está Ya out. Ay, Ya pobrecita. sabes que de un momento a otro lo que va a pasar va a ser el corazón, ¿verdad? Sí, ¿Verdad, Pili? sí, Porque así va todo a va ser. colapsando poco a poco, pero lo que al final decide la situación es el corazón. Sí, hombre, lo más terrible es que no se puede ir. Yo ayer estuve viendo de nuevo todo. Ya no te Y agobies, Pini, ya no te agobies, de todas maneras, la situación es tan difícil y sí, tú, hombre, te con lo- obligan a estar 7 días en un hotel encerrado en un cuarto en Buenos Aires y después de 7 días te vuelven a hacer la prueba y después ya de ahí te dejan seguir el camino, ¿verdad? Entonces, yo no me animo a quedarme 7 días en un hotel que no sé ni quién es el hotel y no, muy no, peligroso para, ya no tengo, Además, si tuviera 20 años tal vez lo haría, pero ahorita no, me da mira, miedo. y otro punto es si tu mamá te pudiera reconocer, hablar o No, algo. dice mi hermana que estuvo hace un mes que no la reconoció tampoco. Fíjate. No, y mira, ahí sí que aquí te funciona la palabra del Evangelio que dice, Señor, lo que dice el centurión, ¿verdad? No soy digno de que llegues hasta mi casa. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor actúa a distancia. Ajá. El Señor actúa a distancia, tanto a ti como a Él, que no es necesario lo físico, ¿me comprendes? Sí, Entonces, es difícil porque uno quisiera estar ahí, por poder agarrarle supuesto, la mano, abrazarle y todo, pero por no, supuesto. no es por eso te digo que tal vez uno comprende las cosas a lo largo del tiempo, no sé. Sí, sí. Pero Ujú. bueno, que el Señor te dé toda la fortaleza necesaria Gracias, Betsaida. Esas para oraciones. que las cosas caminen y vayan sucediendo como Él lo Como él tiene planeado. disponga, así va a ser. Ujú. Así es. Bueno, Bueno, Pini, un abrazo gracias. entonces. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Betsaida. A Mira, la orden. Te manda perdón, aquí. había una pregunta cuando estamos hablando de eso y medio lo olvidé. Oh, Era sobre la justicia, pero lo que yo quería era ¿aquí? el momento entonces cuando Jesús en la cruz, se muere en la cruz. Ajá. Eso es el momento en que estamos justificados. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esa palabra justicia y hablamos en el Antiguo Testamento de justicia y todo eso, no es el tipo de justicia lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando Cristo nos justifica para que podamos recibir siempre hemos recibido la misericordia de Dios, siempre, pero a otro nivel. En su plenitud recibimos misericordia. Sí, o sea, lo más comprensible es lo que dice Pablo, ¿verdad? En la carta a los romanos. O sea, en el momento, dice él, de que Dios iba a impartir la justicia anunciada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acabar con todo, terminar con todo. Incluso Juan el Bautista anuncia eso, ¿verdad? El hacha que va a cortar el árbol que no dé frutos, que somos todos, ¿verdad? En ese momento, pues lo que aparece es la misericordia y la justicia de Dios en la persona de Jesús, que llega a su culmen cuando Jesús dice, todo se ha cumplido.
O sea, en ese momento es como que él hubiera reciclado todo el mal del mundo y se lo hubiera encarnado. Y todo eso lo destruye y esa es la justificación, ¿verdad? Y a partir de ese momento para lo demás, incluso la resurrección de Jesús se ve como la aceptación del Padre que acepta ese haberse él pues encarnado todo el mal del mundo, como la aceptación del Padre de esa donación. La resurrección se ve como eso, como la aceptación del Padre, como el sí del Padre de decir, acepto tu ofrenda, acepto tu alianza, la acepto. Y entonces se ve la resurrección, ¿verdad? Como esa aceptación del Padre que glorifica al Hijo. Y entonces ese es el momento, a partir de ese momento, y fíjate que es tan importante en el Evangelio de Juan, que es ahí, en ese momento, donde surge la comunidad cristiana. Porque acuérdate que en el Evangelio de Juan Jesús se expira y de su corazón sale agua y sangre, y lo recibe la comunidad que está abajo, que es María, Juan y las mujeres. Ahí nace, dice, entregó el Espíritu. El Espíritu lo entrega al Padre, pero también engendra la comunidad que está ahí. Una comunidad que está llamada a perdonar, porque es lo que Él hace ahí. Ese es el hilo conductor del que tanto les hablo, que es para que nosotros comprendamos el tema de la justicia, que en el Nuevo Testamento se convierte en una novedad, que ya no hay justicia, hay justificación, porque Cristo en el libro de los Hebreos, Él está día y noche intercediendo por nosotros, día y noche. Entonces es el tema de la justificación. Y yo recuerdo en una de las cosas de los cristonautas, el padre dice que en la anunciación, creo que, o en la Inmaculada de la Concepción de María, no recuerdo bien, tengo que ver mis notas, pero que le llamaban la justicia original. Ajá, ahí está. La original estaba diciendo que es la justicia. O sea, la justicia original desde la creación. O sea, cuando en ese que tú dices, que dice este sacerdote de Cristonauta, es que nosotros pensamos que por culpa del pecado de Adán y Eva, y él dice no, hay una justicia original desde el principio, que no es a causa de Adán y Eva. Eso es algo que sale, que se desarrolla, pues, pero ahí va. Pero no es por eso. La justicia original se empalma con Jesús, que es la justicia ya, como él dice, consumada. O sea, donde él recicla, por usar una palabra actual, todo el mal del universo y lo encarna. Y luego lo presenta al Padre como donación de su vida y el Padre como respuesta a ese regalo que Él le da, pues lo resucita. Okay. Es una manera muy fácil de decirlo, si quieres muy infantil, pero más o menos para explicarlo. No, sí, porque es una de esas cosas que uno empieza a pensar y uno profundiza y wow, que realmente... porque igual en este capítulo estaba muy, con todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento, cuando habla del perdón, que habla del amor de Dios, que hay cosas que a veces uno se separa mucho del Antiguo Testamento porque estamos usualmente viendo otras cosas. Pero sí es algo, esta conexión. El hilo conductor, Gaylin, el hilo conductor que yo les hablo tanto y que quiero que se fijen en ello. Ahí está. Sí, impresionante. Sí. Okay. Pues muchísimas gracias. Me voy a la otra clase. Perfecto. Feliz fin de semana. Un abrazo. Igualmente.